Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Luis Felipe Hernández del Ángel y soy estudiante de la Escuela Normal Superior Moisés Sáenz Garza, de quinto semestre de la especialidad de español. El día de hoy les voy a hablar sobre el libro Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, escrito por Bernal Díaz del Castillo. Pero antes de empezar, ¿quién es Bernal Díaz del Castillo? Nacido en Valladolid en 1492, fue un conquistador y cronista español. Desde joven se decidió por la carrera de las armas y debido a su afán de aventuras, hacia 1514 se embarcó a América, viajando sucesivamente con las expediciones de Pedro Arias de Ávila, Francisco Hernández de Córdoba y Juan de Grigalva. Casado con Angelina Díaz, tuvo un hijo llamado Diego. Por 3 años estuvo al servicio de Diego Velázquez de Cuellar en Cuba, hasta que se le incluyó en la expedición de Hernán Cortés. Desde el 18 de febrero de 1519 fue soldado de las huestes de Pedro de Alvarado, por lo que participó en la conquista del Imperio Mexica. Fue testigo presencial de la prisión y muerte de los tlatoanis Moctezuma II y Cuitláhuac. Vivió la llamada Noche Triste y peleó por la toma de México Tenochtitlán. Tras una prolongada estancia en esa ciudad, viajó en 1539 a España para reclamar sus derechos por haber participado en la conquista de México, pero solo obtuvo un corregimiento en el Soconusco. Inconforme, continuó buscando una recompensa por parte de la corona española, por lo que hizo varios viajes entre España y América, hasta que decidió establecerse con su familia definitivamente en la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala. Ahí llegó a sus manos el libro Historia General de las Indias, escrito por el capellán de Cortés, Francisco López de Gamora. Sin haber estado en México, hizo una descripción de la conquista, en la que enaltecía la figura de don Hernán, a quien atribuyó todo el mérito de la conquista. Molesto por esta interpretación, Díaz del Castillo escribió su propia versión en la crónica titulada Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, en la que, con sencillez, hizo un extenso relato épico de aquella campaña, acaso la más importante del proceso de conquista que siguió el descubrimiento de América. En su obra, Díaz del Castillo resaltó el papel de los soldados españoles y reconoció con respeto la defensa heroica de los indígenas. Falleció en Guatemala en 1585 y su crónica no fue publicada hasta 1632. Esta obra fue escrita cuando el descubrimiento de América era una novedad, alrededor de los años 1517 y 1521. Podría decirse que justo al inicio de la literatura novohispana, pero lo más correcto es que pertenece al renacentismo. Características literarias. Los adjetivos y las descripciones están presentes en toda la obra. Nos narra todos los detalles sobre la conquista de México. Nos presenta características del Nuevo Mundo y cómo es que se logró encontrar las ciudades más importantes de aquellas tierras. Los recursos literarios más presentes en el escrito son la metáfora, comparación, ironía, metonimia, entre otros. Capítulo 1. Comienza la relación de la historia. Bernal Díaz del Castillo se presenta, mencionando sus orígenes y cómo él fue de los primeros conquistadores de la Nueva España. Cómo es que él ayudó a descubrir, conquistar y purificar a los indios. Bernal nos menciona que la atención que han tenido otras personas por la conquista lo molesta, porque están dejando de lado a las tropas que dieron su vida en esa labor de conquista, además de demostrar con las historias que vivió lo que realmente pasó en ese periodo de conquista. Nos menciona que él fue el descubridor de Yucatán, además de mencionar a los capitanes y soldados que lo acompañaron en esa travesía. En pocas palabras, nos empieza a resumir todas las aventuras que vivió en carne propia,
cómo considera que el trato que se le dio no fue justo, ya que estuvo al borde de la muerte en muchas ocasiones, por lo que él revelará cómo fue realmente la conquista de la Nueva España. Capítulo 2. ¿Cómo descubrimos la provincia de Yucatán? El 8 de febrero de 1517 salen de La Habana, sin rumbo claro, dejándose llevar por los vientos y por la fuerte lluvia que duró 2 días y 2 noches. Después de 21 días de salir del puerto, por fin vieron tierra firme, un lugar al que ningún hombre había llegado. En ella vieron un gran pueblo al que le pusieron el nombre de Gran Cairo. Después de un par de días, tuvieron el primer contacto con los pobladores de aquel nuevo lugar. Venían en canoas de madera hechas por ellos mismos. Los colonizadores trataron de comunicarse con ellos a pesar de no contar con un traductor. Los indios llegaron a los barcos. Al llegar, los españoles les dieron un sartalejo de cuentas verdes. Describen su vestimenta como camisetas de algodón y con unas mantas que cubrían sus partes bajas. En otro día, volvió el cacique con alrededor de 12 canoas con la intención de que pudieran ir a su territorio en ellas. Él les dijo, Conés Cotoche, que significa anda acá a mis casas. Por ello, decidieron ponerle a ese pueblo Punta de Cotoche. El cacique les dio un recorrido por el lugar, pero los españoles no confiaban del todo, así que llevaron un par de armas por si acaso, y vaya que les sirvió, ya que fueron atacados por el armamento rudimentario de los indios, pero las escopetas y ballestas de los conquistadores fueron suficientes para mantenerlos a raya. Más adelante, encontraron un lugar en donde había casas de cal y adornos, de lo que ellos suponían eran demonios o mujeres, además de oro y cobre. Capítulo 3. ¿Cómo seguimos la costa adelante hacia el poniente, descubriendo puntas y bajos y ancones y arrecifes? 15 días después de lo sucedido, los europeos buscaban agua, ya que la cantidad que tenían era algo escasa. Vieron un pueblo que los pobladores llamaban Campeche. Desembarcaron solo unos cuantos, pues no querían repetir lo sucedido en Punta de Coloche. Encontraron un pozo de agua y lo llenaron. Llegaron de nuevo a la embarcación. Se encontraron con unos nativos, y ellos los invitaron a su pueblo. Al llegar, lo primero que vieron fueron casas de cal, en donde estaban grabados varios dibujos. Prontamente se vieron rodeados de indios flecheros. De una casa salieron nativos con ropas diferentes y con cabello largo. Era lo equivalente a un papa. Aquellas personas encendieron una fogata y amenazaron con iniciar una pelea. Los europeos se fueron sin dudar, pues ya tenían el agua que necesitaban. Ellos no querían iniciar una lucha, porque aún no se habían recuperado de la anterior. Así que se embarcaron, aún con miedo de los nativos, ya que eran demasiados para ellos. Después de varios días, los exploradores encontraron tierra, pero más importante, encontraron agua. No les importaba mucho el pueblo, ya que llenaron sus vasijas a más no poder, pero no los podían llevar con la gente que desembarcó, ya que eran insuficientes. Capítulo 4. De las guerras de allí nos dieron estando en las estancias, y maizales por mí ya dichas. Cuando los europeos tomaron el agua y se disponían a irse, fueron interceptados por grupos de indios. Ellos preguntaron si venían de donde sale el sol. Los conquistadores asintieron. Los indios los tenían cautivos, y las diversas soluciones para escapar se presentaron, aunque como siempre habían acuerdos y desacuerdos. A la mañana siguiente llegaron aún más indios, por lo que los atacaron a arco y flecha, además de piedras, en donde hubo 80 heridos. Los conquistadores a duras penas se defendieron. Resultaron heridos muchos hombres, algunos de gravedad, por lo que decidieron romper sus batallones
e ir a los bateles que había en la costa. Por obra divina lograron escapar e irse de ese lugar, aunque con al menos 50 hombres menos. Además de eso, había varios que murieron en el navío, ya sea por las heridas o por falta de agua. Capítulo 5. ¿Cómo acordamos de nos volver a la isla de Cuba y de los grandes trabajos que tuvimos hasta llegar al puerto de La Habana? Después de lo sucedido, los conquistadores le dieron gracias a Dios por estar vivos, con heridas, pero vivos, por lo que decidieron que lo mejor para ellos sería regresar a Cuba. Como casi todos estaban heridos y además ya no eran la misma cantidad de tropas que al inicio, decidieron dejar un barco a la deriva prendido en fuego y tomaron rumbo a Cuba. Los conquistadores tenían mayores problemas, como la falta de agua, que hacía que sus bocas estuvieran quebradas. Aún así, no perdían la esperanza de encontrar agua pronto, y la encontraron, solo que ellos pensaban que era un río, pero en realidad era un estero. Alrededor de 15 marineros labraron el agua para llevarla al navío, pero como esta era amarga, no hubo quien pudiera tomarla, y los que decidieron hacerlo sufrieron daños en el cuerpo. El capitán tomó la decisión de ir por otra ruta que pasaba por Florida, con la esperanza de poder encontrar lo que le faltaba a la tripulación. Después de 2 días y 2 noches, levaron anclas y partieron. Capítulo 6. ¿Cómo desembarcamos en la bahía de la Florida 20 soldados con el piloto Alaminos a buscar agua, y de la guerra que allí nos dieron los naturales de aquella tierra, y de lo que más pasó hasta volver a La Habana? Los europeos llegaron a Florida, en donde salieron 20 soldados para buscar agua, en donde llevaron vasijas, ballestas y escopetas. El piloto Alaminos ya reconocía el camino, ya que había venido antes con Juan Ponce de León. 2 soldados estuvieron vigilando. Los conquistadores le pedían a Dios buena agua para estar sanos y que puedan sobrevivir. Poco después, uno de los soldados alarmó diciendo que los indios venían, armados con arcos y flechas. Estos llegaron casi a la par que el soldado. Los europeos se defendieron, pero aún así salió gente herida, además de que también estaban atacando el barco de donde venían. Lograron sobrevivir y matar a algunos indios. Preguntaron al otro soldado que se quedó vigilando por dónde habían venido los indios. Él señaló un camino que llevaba a una palma cortada. Buscaron a su compañero, pero no encontraron sangre o algún rastro de él, por lo que pensaron que lo llevaron vivo. Los conquistadores regresaron al navío con agua, por lo que la tripulación se puso contenta. Algunos incluso bebieron demasiada agua. Los que tomaron de más murieron días después. Al llegar a La Habana, los conquistadores escribieron a Diego Velázquez, que era el gobernador, sobre lo que encontraron en esas tierras, los indios que la habitaban, su vestimenta, sus casas de cal, sus recursos como el oro y el cobre. En La Habana murieron 3 soldados, pero los demás se fueron por su lado. Comentarios finales de la obra. Historia verdadera de la conquista de la Nueva España me parece un texto muy interesante, ya que nos permite transportarnos a aquellas épocas en donde descubrir un nuevo pedazo de tierra era el descubrimiento del siglo. Se me presentaron algunas complicaciones al momento de leerlo, ya que maneja términos que ya están en desuso, pero con la ayuda de un diccionario puede ser más sencillo de comprender. Me gustó también que el autor hizo el libro porque salió otro libro que no mostraba de manera correcta lo que pasó en ese tiempo, ya que ponían a Hernán Cortés como el responsable de la conquista, como el máximo representante de esta. Y Bernal pues estaba en desacuerdo con esa idea. Él, al hacer su libro, nos mostró lo que realmente pasó, ya que no inflaba la figura española como si fuera un dios omnipresente, omnipotente,
sino que reconocía que las luchas que disputaron fueron difíciles, sobre todo porque los nativos se defendían de buena manera. Para el autor, pudo ser la oportunidad perfecta para inflar su imagen, pero en vez de eso, decidió hablar con la verdad.